Bendiciones, hermanos, ¿cómo están ustedes? Eh, este es un día más de estos días que hemos estado viviendo en nuestro país, las situaciones que ya conocemos. Eh, Creo que lo he dicho en otras oportunidades durante este proceso, que creo que el Señor nos está dando eh, la oportunidad de aprender a vivir el Evangelio eh, en tiempos de crisis. Hasta ahora, y por eso damos gracias al Señor, hasta ahora hemos vivido tiempo de paz, tiempo de mucha tranquilidad, y yo creo que incluso que ha sido un tiempo en que nos hemos estancado, nos hemos asentado, como la escritura menciona una metáfora por ahí en el Antiguo Testamento, como el vino, y no hemos hecho lo suficiente o no hemos hecho lo que deberíamos hacer. Y tenemos entonces ahora una situación porque no habíamos vivido tal vez en esta generación una crisis como esta. Cuando yo conocí al Señor ya estábamos en un tiempo de excepción. También había una aparente calma, pero se estaban dando situaciones que ignorábamos. Y luego, con el retorno a la democracia, la iglesia tuvo una expansión aquí, por lo menos aquí en Chile, que antes no se había visto. Y, y parece que los años de tranquilidad y de paz, en vez de ser años de bendición, hoy día podemos darnos cuenta que nos enfrentamos a algo que no sabemos realmente cómo manejar, o no estábamos preparados para manejarlo, y necesitamos urgentemente entonces tener una, una claridad respecto de cómo funcionar en tiempos de dificultad, de crisis, de, de cuando estamos siendo coartados con o sin razón en nuestras libertades personales. Bueno, esto me lleva claramente a reflexionar y a pensar, o a replantear, no, la palabra no es replantear, a repasar cuál es la misión de la iglesia, porque hoy día hemos escuchado muchas voces, hemos leído muchos comentarios acerca de lo que la iglesia debió o no debió hacer, de cómo se debe o no se debe involucrar. Entonces, y eso trae a la larga confusión, porque muchos de los pensamientos son solamente pensamientos ideológicos, humanistas y en algunos casos hasta relativistas. Me preocupa eso. Entonces, si nosotros damos una mirada a las Escrituras, la comisión que el Señor dio a la iglesia, pero antes de eso quisiera decir algo que todos sabemos, pero que es importante repasar, es que el Señor dijo eh, que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Así que tenemos toda la seguridad de que el Señor va a guardar a su iglesia en todo tiempo, en todo momento. No hay nada que pueda perturbar lo que el Señor está edificando. En segundo lugar, cuando el Señor le habla a sus discípulos, antes de partir, les deja una tarea, y esta es la tarea en la cual nosotros debemos prevalecer. En Mateo 28, 18, el Señor les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, esta es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es integral, por supuesto, pero el primer paso, la primera
la primera tarea o primer aspecto de la tarea es hacer discípulos, es decir, tenemos que traer a la gente a Cristo, tenemos que ponerlas en el camino del Señor. Tenemos que mostrarles la palabra para que se les revele Cristo a sus corazones y de esa manera sus actitudes y sus acciones cambien. No podemos esperar que la gente cambie antes de que se les revele el Señor. Primero hay que alumbrarlos con la verdad de Cristo, y luego hay que introducirlos en el reino del Señor para que sean ciudadanos del reino y comprendan que las formas y las tareas que la iglesia tiene no son como las de este mundo. Ya podemos echar mano a muchos textos diciendo que no tenemos lucha contra carne y sangre, o diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales y poderosas en Dios, o usando el texto del profeta Zacarías, donde dice que no es con fuerza ni con ejército sino con mi espíritu, dice el Señor. Entonces podemos echar mano a muchos pasajes para entender que nuestra tarea no va por el mismo camino que el mundo quiere conseguir cosas. Y entonces llegamos al libro de los Hechos, donde está nuestra historia, donde está la base fundamental de la estrategia de la iglesia, o de cómo la iglesia se desarrolló en medio de un mundo convulsionado también, y en medio de dificultades directas, no indirectas como las que vivimos hoy, en el aspecto de la libertad, ¿no? Si bien es cierto, nos afecta, pero necesitamos nosotros caminar o andar en el camino del Señor para entender de qué manera vivir esta nueva circunstancia en la cual nosotros nos estamos enfrentando. Entonces llegamos al libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos encontramos que el Señor dice a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, otra vez encontramos que la tarea de la iglesia es avanzar a través de las naciones, llevando el mensaje de Jesucristo, alcanzando a los que no han sido alcanzados, predicándole a los que nunca han escuchado el nombre de Jesús. Esa es nuestra tarea. Pero para que esa tarea sea una tarea eficaz y eficiente, necesitamos también entonces darle firmeza a nuestra base, darle firmeza a nuestra iglesia local. Y la iglesia local entonces debe andar midiendo, o más bien mirando, los parámetros de la iglesia de Jerusalén, que nos relata el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 42, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían el pan, estaban juntos en la oración, se reunían cada día en el templo y por las casas, y tenían favor con todo el pueblo, adoraban juntos, alababan juntos. Es decir, aquí es donde debemos nosotros, creo que hoy día, poner atención y echar mano fundamentalmente a estas cosas, porque esa iglesia, la iglesia de Jerusalén, la iglesia del primer siglo, vivió en un periodo de crisis permanente, y ellos supieron sacar adelante la tarea haciendo estas cosas que nos relata Lucas en el libro de los Hechos. Lo primero fue que ellos estaban unidos, es decir, entre ellos había una red de apoyo importante, y cuando surgió la necesidad de ampliar esa red de apoyo por causa de algunos problemas domésticos, entonces eligieron a los diáconos, que eran hombres llenos de fe, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, para llevar a cabo la tarea que los apóstoles no tenían que hacer, sino que ellos dedicarse a la oración y la palabra. Entonces la conexión que había entre los discípulos, entre los creyentes en Jerusalén, fue muy importante. Les dio una base fundamental para establecer una iglesia fuerte en medio de una ciudad en crisis. ¿Qué otra cosa hicieron? Dice que compartían, ellos predicaban, anunciaban el evangelio con las personas, y el Señor añadía a la iglesia
a cada día los que habían de ser salvos. Es decir, nunca dejaron de hablar de Jesucristo a pesar de la crisis, a pesar de las necesidades, a pesar de tal vez las muchas falencias que tenían. Nunca dejaron de ellos de hablar de la palabra de Dios y sobre todas las cosas hablar de Jesucristo. ¿Qué más hicieron? Dice que compartían con la necesidad de los demás, es decir, había un servicio permanente entre ellos. Ellos se apoyaban permanentemente dando servicio mutuo. Es decir, la iglesia debe estar preparada en tiempos de crisis también para servirse mutuamente, conectándose unos con otros, sabiendo que quién es mi hermano, quién es aquel que vive cerca, que está impedido de alguna u otra situación. Y también nos dice la palabra de Dios que se reunían para adorar. Es decir, también una cosa fundamental es cuando la iglesia se une y se reúne para adorar al Señor. Es algo que no debemos dejar de hacer, ya sea que lo hagamos en el templo, y hay que recordar que la iglesia de Jerusalén no tenía templo propio como para decir, bueno, nos juntamos todos ahí para reunirnos, o nos juntamos todos ahí para adorar. Ellos lo hacían en las casas mayoritariamente, en lugares donde grupos de hermanos se reunían porque estaban en un tiempo de crisis, y en ese tiempo de crisis oraban, en ese tiempo de crisis también había crecimiento. Hermanos, hace unos años atrás, cuando vino uno de estos terremotos que causó problemas, una de las frases que más surgió entre los creyentes fue: nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y eso es verdad, nosotros estamos en Cristo, pero debemos saber afrontar en tiempos de crisis nuestra tarea. Debemos saber cómo alcanzar a aquel que está padeciendo, aquel que está teniendo dificultades. Tenemos que aprender a predicar el Evangelio, no solo con palabras, sino también con acciones. En estos momentos hay mucha gente que necesita ayuda y tenemos que de alguna manera prepararnos para eso. Y bueno, como dije antes, mientras la iglesia hacía estas cosas, el Señor se encargaba de hacer crecer numéricamente a la iglesia. Y dice que la iglesia crecía porque el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero no era una adición espontánea, esto era producto de todo lo que hacían los creyentes en comunión, de estar unidos, de adorar, de servir, de predicar el Evangelio. Es decir, todas estas cosas era lo que producía el crecimiento que venía de parte de Dios. Y cuando la crisis agudizó, cuando los discípulos Pedro y Juan fueron llevados presos y amenazados, ellos no fueron a reclamarle al gobierno, ellos fueron a los pies de Cristo, se juntaron con la iglesia y dice que alzaron unánimemente la voz y dijeron al Señor lo que estaba ocurriendo. Estaban en esa oración en el capítulo 4 teniendo un discernimiento de los tiempos en que vivían, y a causa de ese discernimiento ellos están orando y diciendo al Señor lo que ellos necesitan. ¿Y qué pidieron? Más denuedo, más poder, más autoridad para predicar el Evangelio. Y dijeron: Señor, mientras nosotros hacemos esto, tú extiendes tu mano y haces prodigios y milagros. El Dios de ellos es nuestro Dios, y Él puede hacer lo mismo también en este tiempo. Y luego, cuando Pedro fue apresado en el capítulo 12 de Hechos, cuando Pedro fue apresado, la Biblia nos dice que la iglesia hacía oración por él. Por lo tanto, hermanos, creo que nosotros debemos tomar en cuenta hoy, si no lo hemos tomado en cuenta antes, que estas son las cosas que debemos hacer. De esta manera debemos conducirnos. Así debemos prepararnos para que el reino del Señor avance y para que el maligno no tome lugar, porque ya sabemos que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amados hermanos, yo les invito a orar, les invito a buscar el rostro del Señor, les invito a estar atentos a lo que hay que hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, yo quisiera hacer esta oración. Padre eterno,
En el nombre de Jesucristo me dirijo a ti y también creo interpretar a cada uno de mis hermanos. Creo que estamos viviendo un tiempo especial, pero también es un tiempo especial porque tú nos estás dando la oportunidad de aprender algo más para desarrollar nuestra vida. Señor, te ruego que bendigas a cada miembro de las congregaciones, que bendigas a los pastores, a los encargados de obra, como quiera que se llamen, a los pastores que están en las iglesias en plantación, iglesias nuevas, en el nombre de Jesús. Señor, mientras nosotros predicamos tu palabra, oramos para que tú extiendas tu mano y hagas prodigios y milagros. Mientras tú extiendes tu mano poderosa, danos, Señor, de nuevo y autoridad para que de nuestros púlpitos haya fuego del Espíritu y no solamente palabrería. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu gracia esté sobre nosotros. Y, Señor, pedimos perdón si no hemos actuado sabiamente. Pedimos perdón si no hemos sido diligentes en el actuar. En el nombre de Jesucristo, bendice a cada hermano y a cada hermana que reciba este video. En el nombre de Jesucristo, si hay alguno que está enfermo, sea sanado. Si hay alguno que tiene dificultades, Señor, tú dale fuerza, fortaleza, ayúdale. Y que la iglesia pueda actuar rápidamente también en la situación de necesidad. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.